sensibilidad. Y el análisis de sensibilidad permite evaluar riesgos relacionados a los proyectos agropecuarios que se deben básicamente a la variabilidad de precios de los insumos, de materias primas, de mano de obra, de maquinaria y cualquier otro equipo que se requiera para el proyecto. Y esto ocurre no solo en Colombia, sino en la mayoría pues, de los países de Latinoamérica, en la cual vemos pues, que la inflación puede variar exageradamente de un mes a otro. Y bueno, todos esos riesgos inherentes debemos tenerlos muy presentes y hacerles este análisis de sensibilidad al proyecto, que es lo que les acabo de mencionar. Y acá les digo, se dice que un proyecto es sensible a cambios cuando al variar, por ejemplo, el valor de los gastos operacionales en una cifra X, en este caso un 40%, se produce correlativamente una variación significativa en la tasa interna de retorno o en la relación beneficio-costo. Entonces, ¿qué es esto? Podemos decir que un proyecto es sensible a cambios si al cambiar los costos operacionales o gastos operacionales en un porcentaje X, ocurre una variación significativa en el valor de la tasa interna de retorno y o en la relación beneficio-costo. Y ya vamos a mirar cómo es esto. La metodología que se sigue para calcular el análisis de sensibilidad es la siguiente. Acá, por ejemplo, como les mencioné, se incrementa los costos operacionales en un porcentaje X, pongámosle 40%, que sería bastante. Pues mucho más que por lo general en Colombia la inflación anual es en promedio 10%, o sea, estaría muy por encima del porcentaje de inflación anual. Entonces, una vez que se haga ese incremento de los costos operacionales en un porcentaje de 40%, hay que calcular nuevamente el flujo de caja y la tasa interna de retorno, como vamos a ver más adelante. Una vez que se hace esto, podemos sacar ya conclusiones y definir, por ejemplo, si la tasa interna de retorno se modifica en un porcentaje no significativo, es decir, si porcentualmente no varía mucho, podemos decir que el proyecto no es sensible al incremento de los costos operativos. Esa sería como la primera análisis y conclusión que podemos hacer. Y lo otro es que si la tasa se modifica en un porcentaje significativo, por decir algo, 10, 12, 15, 20, 30%, en este caso se dice que el proyecto es sensible a un incremento de los costos operacionales. Entonces habría que tener muy en cuenta en este caso que el proyecto pues debe tenerse, digamos que bien vigilado para evitar pues estos cambios sensibles que puedan poner en riesgo las finanzas del proyecto. Y acá podemos ver con el mismo ejemplo que venimos desarrollando a lo largo pues del curso, acá podemos ver en el mismo proyecto se calculó la tasa interna de retorno eh, con unos gastos operativos iniciales y nos arrojó una tasa interna de retorno, ojalá que la puedan ver acá, bueno, pero acá les leo, dice de 77.23%. 77.23%. Inicialmente ese fue el resultado que arrojó. Y luego se hizo el reajuste, se incrementaron los costos operativos en un 40% y la tasa disminuyó al 72.53%. Bajó de 77.23 a 72.53%. ¿Qué nos indica eso? Bueno, como les dije, inicialmente la tasa inicial era de 77.23%, que fue la que se calculó acá. Y una vez que se incrementaron los costos operacionales a un 40%, la tasa se redujo a 72.53%. Se
dice en este caso que el proyecto, en este caso específico, no es sensible a un incremento de los costos operacionales, porque mire que el cambio en el porcentaje de la tasa interna de retorno no fue, pues, no representó un mayor cambio, fue incluso menos del 5% la diferencia. Entonces, en este caso, el proyecto no es sensible a un incremento de los costos operacionales. Y a pesar de que se aumentaron los costos ficticiamente por encima del 40%, aún así la tasa interna de retorno no sufrió grandes variaciones. Entonces, el proyecto, repito, no es sensible a un incremento del 40%, por lo menos a un 40% de incremento en los costos de producción. El proyecto no es sensible y no va a sufrir, pues, alteraciones que afecten sus estados financieros. Si por otro lado la tasa se hubiese reducido en una mayor proporción, pues se dice que el proyecto sí es sensible al incremento de los costos. Entonces, en ese caso ya habría que tomar medidas para evitar que en esos casos específicos él vaya a presentar inconvenientes financieros del proyecto que puedan afectar significativamente sus finanzas. Esto en cuanto a el análisis